Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Aquí estoy con Alan, que le acabo de traer estos dos detalles, el posavasos y lo del... Estoy con Alan en las oficinas porque hay un desarrollo nuevo que se ha presentado el día 1 de octubre. Se llama así, Ski Tower, es este de acá. Y este desarrollo lo vamos a presentar aquí en las oficinas porque ya un día nos acercamos al terreno, luego si acaso nos acercamos un momentito, Claro. donde se va a subir. Es una preventa nueva. Es una preventa nueva, como todas las preventas, pues tenemos ahí precios especiales, tenemos descuentos y lo podemos apartar con, pues básicamente poco dinero. Muy bien, pues con poco dinero lo podemos apartar y ahora vamos a saber qué más características tiene Ski Tower. Bien, vamos a empezar a conocerlo. Bueno, ese es el hermoso Mar Caribe que ahorita se ve así. Claro no hay que nada sí. de sargazo. Acabo de venir de bañarme, yo ahora mismo. Mira, este es el mapa de Playa del Carmen. Sí, este mapa que vemos de Playa del Carmen nos puede situar más o menos en dónde está situado. Ok, nosotros estamos ubicados aquí. Esta es la playa, Ajá. esta es las oficinas donde están ellos, esta es la misma avenida CTM y Ski Tower es este. Está entre la 15 y la 20. Fíjate qué buena situación porque está a 5 minutos de la playa. Andando, pone entre 5 y 8 minutos andando. Este camino lo hacéis entre 8 y más o menos 8 minutos andando. Sí, no, y aparte, como siempre lo menciono, las cuadras no son grandes, entonces pues, caminar de aquí a acá es muy, muy corto. Esta calle se va a convertir con el tema del Tren Maya, se va a convertir en muy de moda. Luego tenemos la Quinta Avenida, aquí, que ya finaliza justo aquí la Quinta Avenida y luego está iniciándose otra vez la Quinta Avenida nueva por acá, que lo hemos grabado otro día. Está muy bien situado y por aquí cerca también hay centros comerciales, así que la situación es buena. Sí, no, y aparte como siempre siempre lo menciono, toda esta parte es la zona donde pues ya está como ya hay mucho desarrollo nuevo, ya hay es la zona más concurrida de la Quinta Avenida. Y esta zona, esta parte de lo que es la avenida CTM hacia acá, es la zona que se va a empezar a, pues, a desarrollar, Sí. poco a poco. Entonces nos vamos ya preparando para empezar a, como decimos, brincar el charco. Otra de las cosas buenas que tiene, que a pesar de que está aquí en la Quinta, desde arriba, desde el roof, vamos a poder ver el mar. ¿Eso sí? Sí, claro, eso sin problema. Sin problema. Sin problema. Y lo que me gusta de la avenida CTM es que Playa del Carmen es plano, es un terreno plano, pero sobre todo en la avenida CTM sí hay como unas lomitas y hace bajaditas, entonces en cuanto subes más para acá hay más lomitas y los desarrollos quedan en lo alto. Sí, porque mira, la CTM es la siguiente de la 38. La 38 ya habéis visto que hay una bajada de Arboleda, una bajada que se ve la bajada, pues aquí pasa igual. Tenemos lo mismo. Ok. Bueno, pues este es el desarrollo. Así de bonito se va a ver. No es muy grande, como podéis ver, no es un desarrollo ancho, pero tiene su altura suficiente para ver el mar y luego lo veo bonito, la forma que lo han trabajado. Sí, es algo más privado. El otro día vino un cliente y le encantó. Apartó este estudio penthouse. Todo de aquí para abajo son estudios y estos dos son estudios penthouse. Apartó este porque son nada más 23 unidades. Ajá. Entonces él dijo que él quiere eso, quiere algo más privado, que no haya el ajetreo de entrada y salida de tantos inquilinos, algo más tranquilo, ¿no? Entonces es para, como decimos, hay para todos los gustos en Playa del Carmen. Entonces este es para las personas que les gusta como más, estar más en la tranquilidad. Bueno. ¿Okay? Esta parte de aquí no tengo yo claro. ¿Tiene aparcamiento? Sí, ¿Sí? Aquí es el estacionamiento. Ajá, y esta es la subida vigilada que tenemos el vigilante. Aquí entras al lobby. En la parte de atrás hay estudios. Okay. Y como tú decías, hay de tres tipos. Bueno, son dos, en realidad son dos, solo que diferentes medidas. Son los estudios penthouse y los estudios que hay de dos medidas. Ahorita te voy a platicar un poco de eso. Mira, entre amenidades, pues son las más comunes que tenemos, que son la alberca Infinity, sistema de seguridad, asoleadero, bar y grill, un área lounge, estacionamiento subterráneo, cuenta con elevadores y, como ya es común entre nuestros desarrollos, vienen equipados y amueblados. Qué bueno. Okay, no los decoramos, recuerden, solamente equipados y amueblados, pero pues básicamente está listo ya para empezar a negocios de renta vacacionales o habitarlos. Okay. Mira, este va a ser el roof.
Bueno, como veis, los roofs que ellos hacen siempre tienen vistas al mar desde la alberca, en dirección de la alberca Infinity de cara al mar. Eso está fenomenal. Sí, te voy a mostrar una foto. Es un render, Paco, pero la verdad es que parece una foto. Ya está el edificio ahí He puesto ya, en el terminado. puesto, cómo se va a ver, y yo te lo juro, no puedo creer que sea un render. Parece una Vamos a foto. ver la situación luego. Ajá. Esto Mira, sigue siendo el roof. Este es el roof. Es que a mí me gusta, fíjate que el edificio no es muy ancho, pero vosotros habéis puesto una alberca tan llamativa, tan atractiva, que apetece estar ahí arriba. Sí, no, y aparte con la cantidad de unidades, pues va a ser muy, es como más privado, ¿no? Vas a tener siempre como que más espacio para ti y para tus invitados o tus clientes. En pocas palabras, no va a haber muchos vecinos ahí arriba. Sí, sí, no. No, y aparte, como siempre lo digo, estamos en ubicaciones pues que escogemos para que las personas caminen a donde sea. Entonces Ujú. todo el día van a estar fuera. En el mar, digo, ahorita que está de bonito, yo prefiero estar en el mar, que estar ahí en mi Es roof. que yo acabo de salir ahora de la playa, está maravilloso. Y no puedo creer que te hayas salido del mar para venir a la Sí, presentación. sí, he venido para eso. A mí las presentaciones que tú me ofreces siempre yo sé que son interesantes para los que ven el vídeo y por ese motivo me he acercado acá. Sí, gracias. Mira, vamos a ver cómo sería parte de las habitaciones. Bueno, pues a mí me encanta esta presentación que tenemos del balcón. Está muy bien, que encima en este balcón es un modelo que está en la parte de arriba y se ve el mar también. Sí, sí, puedes tener vista desde el balcón al mar. Y como te digo, me gusta lo que es la avenida CTM porque esta parte hace así y ya cuando llega al mar ya abajo. Hay una subidita, aunque Playa del Carmen es plano. Hay Y una eso subidita facilita aquí. la vista también. Sí. Entonces, mira, esa es otra vista de... El estudio se ve amplio, ¿eh? Sí. Bastante amplio se ve. Sí, recuerden, los entregamos amueblados equipados, pero no viene con la decoración. O sea, viene con esto. pero Estas no plantas, por ejemplo, no salen, los cojines así tampoco salen, el platito tampoco sale, pero prácticamente todo lo demás sí. ¿Eh? La pantalla de televisión tampoco la ponen. Sí, es una idea, ¿no? Porque se dé una idea de cómo se puede decorar. Cómo se puede decorar. Mira, como te decía, son 23 unidades, 21 estudios y solamente 2 estudios penthouse. Ya uno ya se apartó. Ujú. Y como la mayoría de los estudios miden 42 metros, por eso he puesto 42 metros aproximadamente, eso significa que hay un par de ellos que no son así, ¿es que sí? Sí, creo que es nada más uno. Es uno nada más el que está un poco más pequeño, pero es por que ya no pudimos ponerle más espacio por la parte del lobby. Ese es un poco más económico también. Sí, aquí los precios empiezan desde $115,000. Bueno, pues tiene buen metraje para ser de $115,000, ¿eh? Ujú. Mira, este es el plano. Como ves, siempre nuestros estudios son como que quitándole esto y son así. Pero este es distinto. Entras por aquí y aquí va a estar la cocina. Sí. Este es la sala, bueno, la sala. Esta es la recámara. El closet está dividido en dos. Ajá. Aquí está el área de la televisión. Ok, aquí tienes el área del comedor y por acá tienes el baño. Y aquí tendremos la terraza. Todo Y esto sería la terraza. Sí, que la terraza es ancha. Es mira. ancha, sí. Se ve ancha. Sí, es algo distinto de lo que hemos construido, pero siempre estamos como cambiando, ¿no? Para no aburrir también al cliente con como que diga, siempre construyen como que lo mismo, ¿no? Bueno, Ok. está en esta misma avenida que estamos nosotros ahora, como hemos dicho antes, entre la 15 y la 20. Y esta es la fórmula para poder apartar y la fórmula para hacer el pago por el departamento. Sí, ahorita como siempre que tenemos una preventa, siempre damos 5% de descuento, como aquí dice, Friends and Family, que es familia y amigos. 5% de descuento durante todo el mes de octubre. Quiere decir que el último día del mes de octubre, el que apartó, excelente, pero si no apartaron en octubre y quieren apartar el 1 de septiembre, ya no va A ganarse un 5% de aplicar descuento. el 5% de descuento. Y normal son $5,000 de apartado, pero por el primer mes son solamente $2,500. Qué bueno. Y para hacer lo que es el enganche, el mínimo que te piden es el 30%, ¿no? Ajá, 30% como mínimo. Si tú quieres dar más y quitarte el estar pagando más dinero durante la construcción, adelante. Pero nosotros pedimos como mínimo 30%, 60%
como siempre lo menciono, lo diferimos durante la construcción. Quiere decir que vas a hacer pagos mensuales cada 2, 3, 4, 5, hasta 6 meses durante la construcción. Y esta construcción va a durar, pues básicamente estamos casi 2 años. Digo, se entrega en marzo de 2023. Ujú. De hecho, es menos que 2 años. Como Es un menos, año menos. Y unos meses. Entonces, durante este tiempo, se tiene que cubrir el 60% sin intereses. Porque si Qué tú vas bueno. al banco, el banco te cobra intereses y se te va tu ganancia ahí. Nosotros Y no. tenemos también que al finalizar todo el desarrollo, pues ya el último 10% cuando te van a hacer la entrega del Sí, departamento, cuando ¿no? te llamamos, te decimos, Paco, ya venga a recibir tu unidad. Sí. Se cubre el último 10% y ya te entregamos las llaves, hacemos la entrega y pues felizmente ya puedes habitar. Les quiero aclarar una cosa, ahí ponía desde $115.000, pero les puedo decir que los precios, dependiendo, queda muy poquito de 115, van subiendo. Sí, ahorita vamos a ver el inventario para que vean los precios. De hecho, vamos a verlo. Con eso lo que quiero decirles es que la suerte que tienen, que pueden elegir precio, pueden elegir ubicación, por estar al principio de la preventa, y a medida que se vaya vendiendo, pues cada vez van a poder elegir menos. Sí, eso que dijiste es correcto porque ahorita lo bueno de las preventas, Paco, es que tú puedes escoger la ubicación que tú, de ¿Quieres? tu gusto, no la que te dejen los demás, porque cuando ya escoges algo que, o lo que queda, por así decirlo, pues no es lo mismo, ¿no? Y sobre todo que de precios bajos que tenemos ahorita, aparte le estamos descontando el 5%, porque no es el precio del mercado, No, es el precio de preventa. Quiere decir que ahorita estás ganando dinero, no sé, tal vez unos $15,000 por la preventa ya de entrada. Y ese desarrollo ya se está construyendo. Ya están haciendo los cimientos. qué bueno. Sí, por eso es que se entrega en marzo del 2023. Casi un poquito más de un año y medio. Un poquito más de año y medio. O sea, va a ser rápido. Rápida la entrega. Mira, pues apenas lleva 4 días la preventa y ya se apartaron algunas unidades. Aquí abajo, lo que es la planta baja, tenemos 3 estudios. ¿Ok? Uno vendido, Ajá, uno vendido. el otro de $130.000, 46, 46 metros cuadrados. y este de 35 metros cuadrados de 115.000. 115,000. Ok, aquí está la entrada para el estacionamiento. Esta es la recepción, el lobby. Y estos son los que están aquí al lado. Ok, por eso es que son a veces un poco más reducidos por el espacio por la entrada del estacionamiento. Qué bueno. Ok, y ya pasando al primer nivel, los tenemos de 42 metros cuadrados. Parte de enfrente, $120,000. Y la parte que da hacia atrás son 118,000. Vamos a aclarar esto. Estos de acá, los que tienen el balcón así tan bonito, para que van para afuera, van a la calle principal de la CTM. Entonces esto vale un poquito más por ese motivo, porque son los mismos metros cuadrados que los que van a la parte de atrás. Hay una diferencia de $2.000 solamente. Ahora tú puedes elegir, ¿quieres ver la calle o te ahorras los $2.000 y te vas para la parte de atrás? Sí, a muchas personas les gusta la privacidad. Hay muchas personas que les gusta como que el bullicio, ver los carros pasar y todo. Se divierten, es como divertido, ¿no? Pero hay muchos que no y quieren estar como en lo más privado, Bueno, más tranquilo. Ok, pasamos al segundo nivel. Todos son de 42 metros cuadrados. Igual, aquí ya suben a $123,000 y los de la parte de atrás, 121. sigue habiendo la diferencia de $2.000, Ujú. pero según vamos subiendo de nivel, suben de precio también. Suben de precio. Acá estamos en el tercer nivel. Igual, perdón. Aquí Igual. en el tercer nivel subieron $3.000, la diferencia de precio de $3.000, y también hay $3.000 de diferencia con los de atrás. Ajá. Vamos al cuarto nivel. Y ahí también ya está otro que está vendido. Ya suben a 128,000. Y los de atrás en 126,000. Misma medida, $26,000. Bueno, Ok. y en el quinto nivel, Al quinto nivel, que es el estudio penthouse. Solamente tenemos 2 estudios penthouse. Ok. Uno Oye. ya se vendió. está por debajo de $200.000 y tiene más del... Bueno, pues tiene el 100%. Son ¿Has visto? 83 metros cuadrados. Porque acuérdate que es el estudio con las escaleras que te llevan al roof, a tu área privada, Ujú. y juntos la suma de las 2 unidades son 83 metros cuadrados. Pues por está. 190,000. Está muy bien, la verdad. Súper bien. Y de aquí tienes vistas al mar. Encima de eso.
Y los estudios que están en la parte de atrás están en 135,000. Tampoco está tan caro para estar en la parte de No, arriba. la verdad es que no, ahí réstale $5,000. Digo, perdón, 5%. Le restas aquí 5% y están 120 y tantos mil, 127 o por ahí más o menos. Sí, y aquí llegamos al rooftop. Es lo que te decía, que me encantó lo del tema de la alberca. Mira, Es que como esto da a la CTM, el mar queda para acá, entonces han podido poner pues bastante de alberca. en la parte de enfrente donde está la CTM, Sí, tenemos las áreas privadas de los penthouses. sí. Ok. Y acá vamos a tener la piscina Infinity, siempre mirando hacia el mar. Ok, enfocada hacia el mar, con su asoleadero, bar en grillo, la casa en los baños. Ok. Así es como se mira. Te voy a mostrar algunos otros renders. Oye, pues me está gustando bastante cómo se ve el Mira. desarrollo. Este es el render que te digo. Este es el edificio, mira. O sea, Este es el edificio ya ha terminado, cómo quedaría el render, y donde tenemos el mar situado y lo poquito que hay para llegar al mar. Esto también voy a pedir que Alex me haga un vídeo de dron y también lo voy a poner en el vídeo. sí, mira Es que ahora está entrenando a Alex a fútbol. cómo se ven los estudios penthouse. Sí. Ok. Y cómo se ve la alberca Infinity. Mira, se ve tan real. Yo pensé que era una foto de, pues real, Hoy ya en con día el se hace edificio magia, construido. Y se ve súper bien. Mira, acá está el Oxxo de la calle 10. Ajá. Pues está muy cerca, ¿no? Sí. Ahí esa es la foto que me comentabas hace un rato. Ajá, esa es la foto que te comentaba. Ay, Me gusta la fachada, vuelves a poner la fachada. La fachada me ha gustado mucho. la fachada. Sí, la fachada me ha gustado bastante. ¿Por qué? Porque es un edificio estrecho, pero alargado. Es alargado, pero estrecho de frontal. Sin embargo, esta fachada la han hecho muy armoniosa para mi gusto, la han hecho bonita. Llama la atención, para bien. Y siempre le ponemos verde a los edificios, siempre le ponemos plantas. Alguien dijo por ahí, si no es verde o no tiene verde, no es Menece. Bueno, No pueden identificar con eso. Mira eso. Eso me así encantó. quedaría, así quedaría la entrada por donde sube la gente y así entraría lo del aparcamiento. Ujú. Y así se verían las terrazas más de cerca. Y todo el verde que nos hablas. Sí, aparte todo lo que está en la planta baja nunca queda como al nivel de la calle porque lo hacemos un poco elevado. Entonces, aunque tú tengas algo aquí en la planta baja, te queda más elevado, ¿no? Para las personas que van caminando no se asomen y pues se queden viendo hacia adentro de tu unidad. Esa foto, ese render me gustó mucho, ¿eh? Y mira este otro. Bueno, mira. Aquí sería ya como si estuvieras en el departamento asomado al balcón y estuvieras viendo la calle y un poquito el mar por ahí. Porque se puede ver la parte esta de la avenida y ves un poquito el mar desde los balcones mismo. Sí, yo creo que desde el tercero, cuarto nivel ya alcanzas a ver. Porque es lo que te digo, acá está un poco elevado y vas bajando. No, pero aparte de eso, si esto sale frontal normal, asomándote un poquito, se tendría que ver esta parte. Sí. Porque ahí no hay edificios en la calle. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Bueno, Alan, pues sí, que me gusta, sí. Mira. Mejor de lo que pensaba en un principio. No, yo también. Yo Sí, también. ¿no? Yo ¿Estás también. contento, entonces? Sí, estoy muy contento. Estoy muy, muy contento. Me gusta mucho. Y acá hay otro de la vista. Sí, se ve precioso. Acá está el área de la piscina. Acuérdate que acá están los penthouse. Y mira cómo se Y ve. acordaros de una cosa importante. Lo llevamos hablando en los últimos desarrollos que se han entregado. ¿Te acuerdas lo que decimos? Sí. Por ejemplo, el Perfect Play, también el otro, el Lil Town. Sí, los dos que se han entregado hace nada, este mismo mes, están mejor ya terminados que los renders. Y mira que los renders son bonitos. Sí, la verdad es que sí. ¿Tú has visto cómo se construyó a Perfect Play desde el principio? Sí. Y cuando ves el render, la verdad es que se ve un edificio gris, sin sentido. Se ve muy bonito, ¿no? Pero ya cuando lo ves en vivo, a Es todo diferente. color, es totalmente diferente. Entonces, yo creo que este se va a ver todavía mucho mejor de cómo se ven los renders. Ujú. Digo, hay que esperar el trabajo final. Y lo mejor de todo es que no tienes que esperar mucho tiempo porque ya está en construcción. Ya está en construcción, no es como los demás desarrollos que hacemos, que tenemos que esperar como un tiempo. 6 meses, por 5 o 6 ejemplo, Tom meses. Tower.
y ya empezamos a construir. Ese no, sacamos la preventa hace 4 días, pero si ya vamos al terreno, ya hay personas trabajando Pues- en los cimientos. Si quieren nos acercamos en un momento y allí terminamos lo que es la grabación de este nuevo desarrollo que tenemos, en el cual ya creo que hay 3 vendidos, me ha parecido ver durante la presentación, Sí, y no hace ni 3 días que está a la venta. sí, así es. Yo creo que este se va a vender súper rápido. Si sacamos desarrollos de 60, 70 unidades y vendemos la mitad del inventario en un mes, que son solamente 23 unidades, van a volar. Y Pues en sí. los precios, para estar en la avenida CTM, que es una de las avenidas principales de Playa del Carmen, que llegan directo al mar, no te quiero ni contar. Bueno, esto que me has puesto ahora es el plano de una planta, ¿no? Sí, es un plano, ya como se ve con muebles. Aquí está la entrada, el comedor, la sala. Bueno, en principio esto es la escalera del edificio donde Ajá. suben la gente y el ascensor. Entonces tú llegas acá y te vas a tu estudio. Este es tu estudio, ¿no? Sí, Entonces en tu estudio te encuentras pues que tienes el baño acá, tienes la cocina por acá, tienes aquí la habitación junto con la sala. No, la cocina está aquí, perdona, esto era el baño. Me equivoqué. Y esto de aquí es la televisión con las cosas y la terraza. sí, y fíjate que, acuérdate que lo que entregamos en este año Ajá. era distinto. La cocina, en vez de estar aquí, la tenía a lo largo. ¿Te acuerdas? Sí. Ahora lo estamos haciendo de una manera en que entras y no está la cocina en medio. También me estoy fijando en otro detalle. ¿Cuál? ¿Te has fijado que las terrazas están separadas una de la otra con esto para los aire acondicionados guardarlos ahí? Sí, Y no molesten a lo que es lo bonito de la terraza. sí. Eso es un separador que han puesto ahí. Aquí igual, en esta parte de la terraza, y esto está separado de lo que es la terraza, y ahí ponen los aire acondicionados. Sí, fíjate Está que bien. por lo mismo de que estas unidades no son como las que hemos construido habitualmente, que entras aquí y el estudio es completo hasta acá. Es aquí y luego hace un espacio acá, ¿ok? Pensado yo creo que para guardar esto, los Sí. aires acondicionados, y luego este se empalma con este acá. Sí, sí. Bueno, pues ese es el plano de los estudios que estamos viendo y poniendo a la venta el día de hoy. Cualquiera de vosotros, acordaros, tenéis que decir que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya, porque si no, Ala no sabe de qué va el tema. Cuando le escribáis, yo os voy a poner su número de teléfono, el mío, espero que podáis contactar, y cualquier más información que necesitéis, pues no lo dudéis. Yo creo que es otro buen desarrollo que tiene, y lo único que nos queda ya es grabar donde está situado, para que Sí, lo vean. vamos, para los que no sabían, Paco cumplió años el fin de semana. Sí. Si no lo han felicitado, felicítenlo. Y su mejor regalo es que nos contacten para apartar una de esas unidades. Gracias, Alan, gracias. Felicidades, chaval. Gracias. Oye, pues me gustó mucho este tema de podértelo traer. Más que nada, a los que habitualmente conmigo colaboráis, pues vais a tener todo lo que yo haga, lo vais a tener ahí para que, bueno, pues que genere un poquito más de empatía, ¿no? Sí, muchas gracias, Paco. Mira, antes de que cerremos esta parte del video, quiero mostrar algo sobre todo a tus seguidores que te están empezando a seguir o que nunca me habían visto. Quiero pues mostrarles esto que siempre muestro. Esto es lo que genera confianza. Muchas veces, por ejemplo, yo me he encontrado con un cliente ahora, hace un ratito, y me ha estado preguntando, oye, de verdad, necesito confianza en comprar porque yo no me fío. Bueno, en el caso de trabajar con Alan, es una empresa ya con unos años aquí en la Riviera Maya, con muchos desarrollos en Playa del Carmen. En Playa del Carmen creo que ya tenéis como 16, 17, ¿no? Es lo que no mencionamos al principio. Sí. Es el desarrollo número 18, 18. incluyendo el de Tulum. Ajá. Pero yo creo que la próxima semana o en 2 semanas te voy a sorprender con el nuevo desarrollo de Tulum. Qué bueno. Sacamos uno nuevo. Ese de Tulum que va a ser nuevo también me interesa, aparte del que ya tenéis allí, que me gusta mucho, el que tenéis ahora en la avenida Cobá. De la fecha que fuimos a grabar ahorita, se redujo el inventario un montón. Sí. Y de los estudios que quedaban como 9, 10, 8, algo así, ahora más quedan 4. Pues si queréis comprar en Tulum, el desarrollo que tienen allí, la verdad que es excelente, está bien situado, no dudéis en poneros en contacto y tiene buen precio todavía. Sí. Bueno, pues esto es lo que me querías enseñar, la situación, todo lo que estáis viendo como medallitas, que ahí arriba has cerrado una, que no se ven, Sí, no ahí se hay alcanza. 3, aquí al final hay 3, hay un montón de desarrollos en las mejores zonas, todos tienen vistas al mar, todos, y aunque esto es un mapa muy grande,
No, esta es una zona pequeña de Playa del Carmen, una Ahí zona la más turística, la más importante. Ya veis que aquí sale el ferry para Cozumel. Todo esto es la Quinta Avenida, que está muy cerca del mar. De aquí al mar hay 3 minutos andando, no hay más. Y desde el desarrollo más extremo, hacia afuera, hasta la playa, como mucho hay 10 minutos andando, como mucho. Sí, todos están situados en lugares de puntos de interés donde camines, donde no utilices el vehículo. Exactamente. ¿Ok? Pues agarres una bicicleta o camines, vayas a la Quinta Avenida, a los restaurantes, los bares, vayas a la playa, a los supermercados. O algo que les quería platicar, ese nuevo desarrollo que va a estar aquí arribita, Sí. va a estar muy cerca de la estación del Tren Maya. La estación del Tren Maya va a estar en la avenida 38 por la Federal. Entonces va a estar muy cerca del nuevo desarrollo. No, y por aquí los centros comerciales que son bastante económicos para comprar comida también. Sí. Luego bajar de aquí a la Quinta es un paseo muy pequeño, nada, 5 minutitos y ya vais a pasear por ahí. Sí, exacto. Entonces, mira, la playa de ese desarrollo va a estar pues aquí derecho. A mí siempre me gusta ir ahí, es la avenida CTM con la playa. Me encanta esa playa, ahorita se ve hermosa, Paco. Y si no, pues cuando llegas a la playa te vas moviendo por aquí por la orilla y en 5 minutos estás en la 38 andando, o menos. Playa Mamitas. Y Playa Mamita es igual, al ladito. Sí, y estos son todos, mira, los desarrollos que hemos desarrollado y estamos desarrollando. Entonces, pues por la confianza o por desconfianza, pues por ahí no va, ¿no? Hay que recordarles que vuestros departamentos en el precio están incluidos los muebles y la equipación del departamento. Sí, y son muebles de calidad. Nosotros nos enfocamos en tres cosas, que son ubicaciones privilegiadas, materiales de calidad y precios competitivos. No estamos vendiendo algo caro, por así decirlo, son precios de la zona. ¿Okay? Y no solamente eso, es que estáis ofreciéndoles que van a generar dinero enseguida. Quiere decir, tú compras ahora en preventa, cuando finaliza lo que es el desarrollo de hacerse, tú ya has generado casi $1000 mensuales y a veces hasta más. Claro. Solamente por haber comprado antes. Sí, sí, claro. En la plusvalía estoy hablando. Sí, estamos hablando de la plusvalía, siempre le damos a ganar a nuestros clientes, por eso es que año con año o mes con mes, cuando estamos sacando, ¿te acuerdas de una racha que sacamos un desarrollo cada mes? Bueno, nos siguen en cada desarrollo y pues somos, le puedo decir, no me gusta hablar de garantías, pero somos, pues sí, una garantía de éxito al cliente, ¿no? De su inversión, de que va a recuperar su inversión en pocos años y eso es, pues bueno, porque nos va a seguir tanto comprando propiedades como recomendando a sus amigos, a sus familiares. Pues cualquiera que esté escuchando el desarrollo, lo que estamos hablando, y necesite más preguntas, no duden en ponerse en contacto con Alan. Por ejemplo, una de las preguntas que me acaba de hacer una persona que quiere comprar con él es: oye Paco, yo vivo en Estados Unidos y si me lo van a ayudar a rentar para que me produzca dinero. Sí, vosotros le podéis ayudar, ¿a que sí? Sí, tenemos, mira, antes lo que hacíamos, le recomendábamos ahí, o más que recomendar, le poníamos, le compartíamos los teléfonos o contacto de compañías que se encargan de rentar las unidades de MNS, pero ahora la compañía ya tiene su propia empresa de rentas. Qué bueno, eso es una buenísima Sí, noticia. sí, ya empezamos. Ya tenemos una persona que se encarga de esa parte, de las rentas vacacionales, porque qué mejor que dar un servicio pues, 300. Y con eso, ¿no? con eso va a generar también que tú, por ejemplo, aparte de que estás en Estados Unidos y que tengas tu departamento comprado, también tiene pues el mantenimiento de $2,5 al metro cuadrado, ¿no? $2.7 por metro cuadrado. $2,7 por metro cuadrado. Ese mantenimiento, con un par de rentas que haga, ya está más que cubierto. Sí, sí, exacto. Par de rentas. Si tú lo quieres rentar, adelante. Si no lo quieres rentar, pues no te preocupes, lo dejas cerrado y nadie lo toca, ¿no? Pero pues sí es ideal que tú lo rentes mientras no estás aquí, porque las personas que más compran aquí en la Riviera Maya son personas de otros estados, incluso de otros países, que solamente vienen a vivir aquí 2 meses. ¿Okay? Y el resto del año les produce el dinero suficiente para pagarse el avión, la estancia y encima les sobra. Sí, es como cuando yo tenía un departamento, yo lo rentaba y con la renta yo le pagaba, pues en ese tiempo le pagaba al banco. Entonces la renta
me pagó el departamento. Muy bien. Solo con la renta pagué el departamento. Una pregunta, ahora que esta es importante y yo no la sé, ¿eh? No sabría responder ahora mismo, quiero que me saque de dudas. Si yo tengo un perrito, ¿lo puedo llevar a mi departamento? Ah, sí, nunca hablamos de eso, pero sí, somos pet friendly, lo que llaman amistosos con las mascotas. Digo, si tienes un caballo, Eso ya no. Digo un pony, no un caballo. Entonces ahí sí ya se ponen estrictos, pero hay un reglamento. Ojo, aunque tengas mascotas y seamos pet friendly, hay reglamentos que son parecidos en todos los lugares, donde si tú pasas a tu mascota en las áreas comunes, tienes que traerlo siempre con un collar. Ajá. Y traer tus bolsitas para recoger la popó de la mascota, porque también te podrían multar. Digo, todo depende de cómo se maneje el administrador. Ajá. ¿Okay? Nosotros lo administramos por un año y luego ya se administra con alguien más, pero pues los mismos vecinos imponen las reglas. ¿Okay? Ellos se reúnen y dicen qué es lo que quieren hacer, qué no quieren hacer, como mejoras, e implementan ahí un reglamento y está bien. Es un reglamento de convivencia, porque imagínate que no hubiera un reglamento, todo el mundo hiciera lo que quisiera. No, pues es mejor que sea con reglamento. ¿Sí? Alan, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a ver el desarrollo donde está situado o algo más? Vamos a verlo ahorita, pues obvio, no se va a ver como está ahí en Hombre, normal. Pero acuérdense, tú que eres testigo, construimos mejor de lo que mostramos en la pantalla. Pues sí, la verdad que sí, estoy contento de poder ofrecer los desarrollos que tenéis. Ajá. Y los seguidores seguro que también están contentos de poder comprar. Vamos a ir para allá. Vamos para allá. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, vale. Mi número telefónico es 99 81 33 64 17. Llegar a la zona. Esa de aquí es la avenida 15 y eso de ahí es la avenida 20. Y mira, Estamos en la CTM. Ajá, en la CTM, y es lo que comentaba, mira, allá hace una bajada. Sí, a partir de aquel árbol. Entonces, estos desarrollos quedan en lo alto. Bueno, pues aquí estamos, en el lugar del desarrollo. Esta es la obra que ya he comentado. Ajá, Ahí lo veis. ya está la obra, digo, no se puede ahorita pues, ver, pero ya hay permisos de construcción y todo. Hola, ¿puedo pasar un momentito la cámara por el lado? Gracias. Vamos para. Bueno, pues mira, así está en este momento. Ya hay trabajo hecho aquí, ¿eh? Parece que no, pero hay bastante trabajo. Hace unos días vinimos y no había hecho nada todavía. Buenas tardes, perdóname. Hace unos días estábamos aquí y no había nada empezado todavía. No hace mucho, vinimos acá adelantando el desarrollo, ¿te acuerdas? Sí. No habían ni empezado. No, Pues ya. mírate, porque hay bastante trabajo hecho, ¿eh? Ah, están dándole de rápido. Ya va adelantado, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos, ya lo veis, la misma avenida CTM. Pues es básicamente un año y medio, ¿eh? Vamos a entregarlo en un año y medio. Sí, es un año y medio Marzo justo. 2023, el mismo tiempo que entregamos Coco Beach. Ajá. Coco Beach. Bueno, pues allá abajo, andando de aquí hacia la playa, 8 minutos ahí andando. No hay más. Estamos muy cerca de la Quinta Avenida. Esto es lo que os vais a encontrar. Estamos en plena zona turística de aquí de Playa del Carmen, en el centro. Y el que quiera algo más tranquilo, por la parte de atrás va a dar, como lo vais a ver, a la zona de arboleda que tenemos ahí detrás. Es que quería enseñarles la parte de atrás de la obra, que va a dar esos árboles, para que vean en qué se iban a encontrar. Hay una casa y unos árboles. ¿Te has fijado en ese detalle? Sí, Árboles y una casita de planta baja. sí. Pues qué bueno. Sí, no, ya cuando se termine ese desarrollo le va a dar pues mucho realce a esta avenida. Y como ves, mira, hay otros edificios. O sea, No, es sí, hay bastante. es una avenida que se está desarrollando muy bien. Y esa es la parte que se va a empezar a desarrollar. Entonces, Lo que hemos visto en otro momento, que cuando hemos ido allí, a mi amigo Abraham, que tiene los negocios en la quinta, que no venden alcohol, ¿te acuerdas? sí, En la parte de la quinta que se está haciendo nueva. Pues yo creo que aquí ya podemos despedir el vídeo, ¿no? sí, yo creo que sí. Es lo que queríamos mostrarle a las personas. Muéstrales ahí los renders que vimos. Te los voy a mandar. Para que les muestren los renders, cómo se ve el edificio. Y si tengo la suerte de que venga, tengo ganas de que venga Alex del entreno y traérmelo aquí, que nos suba el dron,
y a ver si hace un pequeño vídeo Sí, de la zona. para que veas cómo es la distancia al mar y lo bonito que se ve el mar. Pues venga, pues nos vemos en otro momento. Paco, gracias. Bueno, pues estamos aquí en el desarrollo ya con Alex. Alex me va a volar el dron. Aquí está. Aquí tenemos el nuevo desarrollo y vamos a volar el dron para que veáis la distancia que hay. Bueno, va a subir a una altura aproximada como aquellos. Ahí está Alex. Ahora te lo doy.